gustaría presentar medidas contra la enfermedad de Chagas y prevención de infecciones secundarias para latinoamericanos residentes en Japón. Agradezco la oportunidad al doctor Morishita, al doctor Nakamura, al doctor Kato. Dozo. はい。まず日本ではシャーガス病の流行地からの人の移動にタイトルありますか、見ていただきたいんですが、多くのラテンアメリカ人が北アメリカ、あるいはヨーロッパ、日本も含めて、仕事を求めて移住しております。お願いします。En esta diapositiva quiero demostrar la migración de personas de países endémicos a países no endémicos por motivo de laboral. Vemos que desde América Latina van muchas personas a trabajar tanto a Asia, en este caso Japón, Australia, Europa y Canadá y Estados Unidos. はい。ブラジル人、在日ブラジル人のデータを見ますと、このように今では高齢化社会に入っております。日本ではすでに移住2世、3世の時代に入ってきております。お願いします。En Japón existen brasileros, o sea, que viven en Japón, brasileros que están envejeciendo. Entonces se ve que a medida que envejece la población latinoamericana que vive en el Japón, estamos entrando en una era de inmigrantes de segunda y tercera generación. はい、ありがとうございます。日本では、この病気を媒介する昆虫、ビンチュウカが生息しておりません。そこで考えられる感染の経路というのは、輸血による感染、そしてこのように母親から胎児、新生児へとの先天性感染が考えられます。お願いします。¿Cómo se transmite la enfermedad de Chagas en el Japón? En el Japón no hay el vector, o sea, no existe la vinchuca, por lo que no hay infección por el Triatoma infesta. El riesgo de infección secundaria en Japón es debido a transfusión sanguínea o transfusión de plaquetas, y también existe la enfermedad de Chagas por infección congénita. La transfusión de sangre y de plaquetas suponen el mayor riesgo de infección en Japón. El nacimiento de una madre portadora crónica de infección, es decir, infección congénita de la enfermedad de Chagas, hay que tener mucho cuidado. そして現在日本ではこのシャーガス病の検査をする機関がありません。Actualmente en el Japón no existe un laboratorio institucional oficial para realizar pruebas para la enfermedad de Chagas. そして、昨年から日本シャーガス病患者会アナチャアソシアソンニポでアレターシャーガスというこのような団体ができて一緒に活動しております。A pesar de que no existe actualmente un laboratorio institucional, la NPO Maiken es la que realiza estudios rápidos de prueba de Chagas. La única prueba de detección de la enfermedad de Chagas lo realiza esta institución utilizando el método rápido en colaboración con universidades como Nagasaki y la Universidad de Saitama. そして我々がラテンアメリカ人の集中地域で
検査を行い、陽性者、感染者を見つけ出すと、その次にはもう少し詳しい検査、精査をしなければなりません。そのためには、今ご紹介のあった長崎大学、あるいは埼玉大学に、精査を依頼して、このようなスケジュールで、さらに詳しい、検査をいたします。お願いします。Para el método diagnóstico se realiza un test rápido de inmunocromatismo. Cuando este método rápido sugiere infección, realizamos un nuevo examen utilizando el ELISA. El ELISA, si es positivo, se realiza PCR, qPCR y hemocultivo. Esto en colaboración con la Universidad de Saitama. そして、このような形で、シャーガス病の感染者を見つけ出すわけですけれども、シャーガス病そのものがどのような感染の仕方をしているかというと、流行地ではこのようなベクター吸血昆虫によってこの血液中にいる虫体を運び込み、新たな人、新たな動物への感染を繰り返しております。そして、血液中にはこのような虫体が存在しております。そして、血液中からこの媒介昆虫に入りますと、この中でたくさん病原体が増えます。そして、これの吸血によって、たくさん虫がこの中で増殖するわけです。それで後に、この糞便中に病原体が出てきて、その糞便の汚染によって我々は感染をいたします。我々の体に入りますと、このように筋肉細胞の中で多くはさらに増えていきます。それによる発症ということで病気が起こります。お願いします。La dolencia del Chagas está muy cerca de ustedes. Muchos ya conocemos el ciclo de vida del Trypanosoma cruzi, el ciclo de vida de la enfermedad de Chagas. Brevemente lo explicaré para todos ustedes. El parásito, el Triatoma infestan, es de tipo sanguíneo, o sea que chupa la sangre, digamos, del paciente. Este parásito defeca y luego ingresa, digamos, el triatoma defeca, la vinchuca, ¿no? La vinchuca defeca y los parásitos ingresan a la sangre. Este parásito presente en la sangre se los ha visto en infecciones crónicas, incluidos los animales domésticos. El vector, digamos, chupa la sangre, se multiplican, digamos, el agente etiológico y se vuelve, digamos, infeccioso, buscando nuevas oportunidades de infección. La cantidad de Trypanosoma cruzi en los tejidos aumenta y el inicio de la infección depende del grado de proliferación de la enfermedad. そして、このようなこの媒介する昆虫が住んでいる環境というのはこのような環境に多いです。La vinchuca prefiere las casas de adobe, como se muestra en la imagen. このような構造ですね。そして、ここに示すのは、この黒い筋と白い筋が見えますが、この黒い筋は血液を吸った後の糞便、
瓶中華の糞便の跡です。ですから、ここの中には、混沌した虫がいる可能性があります。そして、この白い方はまだ吸血をしていない糞便の跡です。La vinchuca prefiere vivir en el entorno de este tipo de casa. En las paredes se pueden ver rastros de excremento de los insectos vectores dejados en los ladrillos de las casas. Las marcas lineales negras son después de que la vinchuca ha chupado sangre. Las marcas lineales blancas son cuando no han chupado sangre, o sea, están con hambre. これもボリビアのアドベ構造のうちの中で、私が瓶中華を探しているところです。En estas imágenes vemos estudios que hemos realizado en Bolivia buscando la vinchuca dentro de las casas en la región de Abapó, Santa Cruz, Bolivia. La estructura de la pared de tierra de las casas, en este caso el abdomen, llena de huecos y techo de paja, es el hábitat favorito para la vinchuca, colgado en la pared o escondido detrás de los muebles. これはブラジルのやっぱりフィールドですが、やはりこのように、これまだ2013年ですけれども、このように、建物の中でですね、隠れやすいところにたくさん虫がいる。瓶中華が見つかるという状況です。これは、南米特有で、ボリビア、あるいはブラジル、どこも環境は同じようなものです。En estas imágenes vemos la encuesta epidemiológica que hemos realizado en el noreste de Brasil en el año 2013. Se refiere a la búsqueda y captura de caza en las casas de un paciente en las afueras de la ciudad de Palano, estado de Ceará, noreste de Brasil en el año 2013. El tipo de vivienda muy similar al de Bolivia. 虫のいわゆるベクター瓶中華の中に取り込まれた病原体というのは、この虫の中で、媒介昆虫の腸の中でたくさん増えてですね、吸血と同時にお腹がいっぱいになると、糞をいたします。この糞の中にこのように病原体、感染性のある病原体が含まれている。そこで、これを吸血と同時に排出された糞便中にこの病原体が入っていて、これを皮膚をかくことによってすり込んでしまうというのが自然の感染の状況です。Un periodo de 2 semanas para poder crecer o vivir, la vinchuca necesita chupar sangre. Defeca cuando está llena. ¿Cómo invade el organismo el patógeno Trypanosoma cruzi? Ingresa a través de la piel, realizado, digamos, por la picadura del insecto, y posteriormente los parásitos se encuentran en las heces fecales. このように血液中に入った虫、これパトージェンですね。トリパノゾーマ、プルージ。これが血中に乗って各組織にばらまかれます。そしてここで今度はマルチプリケーション、無数に分裂いたします。そしてこのような形で心臓、最終的には心臓、腸、そういった神経組織を侵して病気が発症していきます。はい、お願いします。En esta diapositiva, en esta imagen, podemos ver el Trypanosoma cruzi en la sangre. El Trypanosoma cruzi se multiplica e ingresa en los diferentes tejidos, daña los tejidos circundantes, para en una etapa final
destruir el sistema nervioso y causar cardiomegalia, como en la imagen de arriba, o si no, un megacolon en la imagen de abajo. そしてこれがブラジルの多くの日系移民が住んでいる地域で、患者さんが見つかった地域で、感染のリスクの高い地域です。Estas son las zonas de alto riesgo en Brasil y Bolivia referente a la población descendiente japonesa. こちらがボリビアの方ですが、ボリビアには大きな移住地として、サンファン、沖縄、サンタクルズ、そしてベニというようなところからの日本への移住者が多い。お願いします。Este es el estudio epidemiológico de las zonas de alto riesgo en Bolivia dentro de los inmigrantes japoneses en Bolivia. La situación de contagio de la enfermedad de Chagas en la colonia Okinawa, Santa Cruz, Bolivia. La tasa de anticuerpos positivos, 24.5%. Insectemia, 13.5%. El 35% de los donantes de sangre en Santa Cruz con anticuerpo positivo. 850 japoneses en Okinawa, 750 japoneses en San Juan, 700 japoneses en Santa Cruz, 10.000 japoneses en la prefectura de la región del Beni. Muchas familias japonesas utilizaron mosquiteros para prevenir la malaria. Tal vez eso pueda incidir en la transmisión del mal de Chagas. そしてこれは2000年という多少古いデータになっていますけれども、なぜかと言いますと、このような状況下で育った方たちが今日本に多く住んでいるということです。はい、お願いします。Aquí vemos que la población que se encuentra, digamos, en Bolivia tiene la posibilidad de ir a trabajar al Japón, entonces se considera, digamos, que pueden transmitir la enfermedad. そして、この時期に、日本ではどのような状況であったかということでありますが、私のところに47件相談、これは医療機関からの相談があった数です。そのうちの19名が陽性。そしてこの19名のうち10名が PCR で DNA、トリパノソーマ病原体の DNA が見つかりました。そしてさらにこの10名のうちから6名、実際にトリパノソーマクルージーが証明されております。お願いします。¿Cuál es la situación médica en Japón para los pacientes con mal de Chagas? Entonces, presentar la situación real de la enfermedad de Chagas en Japón. Suman 270.000 personas en Japón latinoamericanos. Dentro de ellos, 6.000 son bolivianos. El diagnóstico diferencial se realizó en 47 pacientes con sospecha de enfermedad cardíaca y el anticuerpo Trypanosoma cruzi se encontró en 19 pacientes. Confirmamos el portador de enfermedad de Chagas crónica. Además, se observó Trypanosoma cruzi DNA en 10 sujetos como resultado de realizar RT-PCR en 19 pacientes. Técnicas de detección molecular en tiempo real, PCR. Además, se realizó hemocultivo en 10 pacientes. そして、2012年、ほぼ10年前ですが、大体このくらいの数字の陽性者、これはブラジレロ、それからボリビアのそれぞれ合わせてですが、このくらいの割合で陽性者がいます。Los estudios epidemiológicos sobre la presencia o ausencia de infección por la enfermedad de Chagas en latinoamericanos en Japón se realizaron 195 pruebas de anticuerpos en el año 2012. Como resultado, se encontraron 5 personas positivas para anticuerpos.
Entre ellos se encontró un caso que sugiere fuertemente la transmisión de madre a hijo en una familia boliviana. Además, el año pasado también se produjo un caso de transmisión de madre a hijo. En 2013年にはこのような状態です。2013年、ラテンアメリカ人272人、検査いたしました。そしてその中で、非常に低い、陽性者率であります。ところが、この272人、このうちの33名というのが、献血経験者です。これが後で、献血によるリスクというものを考える根拠になります。Los estudios epidemiológicos sobre la presencia o ausencia de infección por la enfermedad de Chagas en latinoamericanos en Japón se realizaron 272 pruebas de anticuerpos en el año 2013, realizado mediante el método RDT-STAT-PAC detección dentada. El número total de pruebas fue de 272 hombres con una edad promedio de 47 años. En mujer se realizó 1 y la edad promedio fue de 44 años. これが2013年に、ブラジル、日系ブラジル人のですね、方から献血で、感染、献血から輸血でということで、事件が発覚いたしました。その時の状態なんですが、大体ここに書いてある通りなんですけれども、この間に約1000名近い人たちの中で18名が献血をしたことがあるということですね。そして、このようにトリパノゾーマ・クルージーの抗体陽性者というのがこのような数字になっております。で、この年齢、日本で、献血年齢といいますか、20歳から60歳までを取って調べてみますと、年間で26名以上の抗体陽性者が献血している可能性があるだろうと推定してあります。En esta diapositiva quiero mostrar la estimación del riesgo de infección por donación de sangre por residentes en Brasil, estudio realizado en el año 2013. La inspección total fue de 1.048 personas de la comunidad brasilera. La residencia promedio en Japón fue de 13.5 años en Japón. El número de donaciones que realizaron fue de 1.17%. La tasa de donación de sangre de japoneses brasileros en Londolina del 10% y de japoneses brasileros del 0.9% positivos para anticuerpos del Trypanosoma cruzi. En Japón, en el año 2008, se encontraron anticuerpos contra Trypanosoma cruzi en un promedio de 1.91%, 20 positivos sobre 1.048 casos. El número estimado de donantes de sangre de 20 a 60 años fue 237.938 por un porcentaje de 1.17. El número estimado de personas con anticuerpos positivos fue de 2.784 por un porcentaje de 1.91. そして、このようなドナゾーチンですか、ポルタドビルパトージェン
による献血、輸血が起こってしまいました。そのうちのこの5名については、その後の検査の結果、二次感染はなかったということになりました。そして、この5名については、すでに亡くなっていたということで、これは輸血を受けるような重症の病気を持っていたので、それで亡くなったか、輸血によって亡くなったかは全く定かでありません。この方は、一人は、再度の検査を拒否した方です。はい、お願いします。Esta es la investigación en 11 recipientes de transfusión de sangre Sí, sí. de productos de plasma. Felizmente no se encontró ningún anticuerpo positivo. En 5 se encontró inmunoglobulinas 5 con inmunoglobulinas de Trypanosoma cruzi negativo. 5 personas tenían desconocimiento de lo que salió negativo, pero una persona se realizó un nuevo examen y se descubrió un portador japonés brasilero de Trypanosoma cruzi. Entonces, oficialmente, no hay de contaminar Trypanosoma cruzi de secundaria. Oficialmente en Japón todavía no existe una infección secundaria de la enfermedad de Chagas por transfusión de sangre. そして、その事件によってですね、日赤では慌てて、2016年から18年までのラテンアメリカ人の献血者の中からどのくらい陽性者がいるかというのを調べた結果がこれです。Estos son los resultados de las pruebas de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi, inmunoglobulina G de la Cruz Roja japonesa, la prueba de la detección de CLLIA en un periodo de estudio de 2016 al 2017, 2017 al 2018. El número de inspección fue de 5.919, 2.798 para los años 2016-2017, 2017-2018 respectivamente, haciendo un total de 8.717 pruebas. 一見少ないようなんですが、確実に陽性者が、献血者の中に混ざっているということね。Então, muito risco alto de doações. En la anterior, y その次です。はい。En ご時世。En la anterior diapositiva se mostraba que en los diferentes periodos de prueba 5.911 salieron negativos, posteriormente se fue reduciendo a 2.797. En el Festival Boliviano del año 2016, el Trypanosoma cruzi, el anticuerpo, salió positivo en un 14.2%, uno positivo sobre 7 muestras. Era un paciente masculino de 50 años, nipón boliviano, nacido en Santa Cruz, Bolivia. En 2017年、2013年から16飛びますけれども、16年、17年、18年と、このように、我々はボリビアのフェスタの、イベントがあるたびに、このアンチコープをボリビア人集団の中から検索、調べております。その最終成績がここであります。2018年。これをお願いします。De esta manera realizamos nosotros nuestras actividades.
En la Feria Boliviana del año 2017, el Trypanosoma cruzi, el anticuerpo, salió positivo en un paciente de 9 muestras, dando un resultado de 11.1%. En este caso era una mujer nacida en Santa Cruz, Bolivia, de 30 años. Acá se ve que se realizó una encuesta epidemiológica del mal de Chagas en la comunidad boliviana en Japón en el año 2018, donde se muestran estos resultados. 75 pacientes fueron examinados, 6 personas fueron positivas y 2 de ellas fueron RT-PCR positivas. Estos pacientes ainda no tratamento, esperan de remedio. Este es el cuadro referente a el portador de Trypanosoma cruzi en la comunidad boliviana encontrada en el año 2018. Anticuerpo positivo en 8.3%, 6 pacientes de 72 muestras. La situación actual de 6 personas, cabe mencionar la pregunta si precisan tratamiento o no. もう一度、日本の感染リスクを紹介しますと、振り返りますと、日本ではこのような輸血による感染、そしてこのような2世、3世による、日本生まれの2世、3世による先天性シャガス病であります。El riesgo de infección en el Japón es a través de la transfusión de plaquetas, transfusión sanguínea o infección congénita en japoneses de segunda, tercera generación. そして、日本ではすでに2011年、12年と早い時期にやはりボリビアの集団の中から先天性感染というものを報告いたしました。これが一番古い患者さんたちですね。はい、お願いします。En este cuadro se ve los casos de mal de Chagas congénito en el Japón. Ya hay 2 casos de Chagas congénito en el Japón. Los cuadros de color amarillo es Trypanosoma cruzi DNA comprobado. El primer caso sucedió en un parto en un hospital de ciudadanos del Japón, ya 14 años en el momento del descubrimiento y después del tratamiento. この彼、これですね。この彼が14歳の時に最初に見つかって、今すでに26歳になっている。で、ここが親子ですね。親子関係。この黄色いところが親子関係です。これが親子関係。そしてこの組はベンゾニダゾールでの治療を行ってあります。そしてこのグループは母親または子供ともにまだ治療はしておりません。En este caso positivo está en seguimiento incluso después del tratamiento con Besnidazol. Hasta la fecha el progreso del estado de la enfermedad no se conoce y el título de anticuerpos tampoco. はい、マイスヘッセンチ、ヘスタブマイスヘッセンチ、飛ばします。はい、これです。最近の例ですと、このように、やはり、ドイスミオビンチドイスに、このような形で、やはり新しいケースとして先天性感染を疑う例が出ました。Los casos de Chagas congénitos en el Japón, caso 1, madre boliviano-japonés y lleva más de 31 años viviendo en el Japón, PCR positivo.
El hijo, nacido en Japón, actualmente de 26 años, con anticuerpo positivo. Se ha podido encontrar presencia de Trypanosoma cruzi en la sangre del hijo. Después del tratamiento con Besnidazol, la parasitemia desapareció, pero el título de anticuerpos fue siendo bajo, pero aún positivo. はい。こちらも同様のケースであります。こちらのケースはまだ、ベンゾニダゾールが届いておりませんので、治療をしていません。Estos son los casos que sugieren fuertemente infección congénita. La abuela tenía la enfermedad de Chagas. Dio a luz en un hospital en Japón, luego regresó a Japón por un corto tiempo y regresó a Japón cuando tenía 4 años. このように、日本では先天性感染を疑った場合に、やはり産科、小児科の先生たちの認知度が低いために非常に苦慮しております。困っております。La sospecha de enfermedad de Chagas congénita en el Japón, lamentablemente los obstetras, los ginecobstetras y pediatras japoneses tienen poco conocimiento sobre la enfermedad de Chagas. そして、最近ではこのように、我々はボリビアの領事館、ブラジルの領事館で、相談を受けることがあります。La institución Maiken, NPO Maiken, continúa atendiendo, realizando consultas relacionadas con la enfermedad de Chagas en los latinoamericanos residentes en el Japón, en coordinación con el Consulado de Bolivia y el Consulado de Brasil. そしてこのような形で、アナチャグループ、ボリビア人のボランティアのグループですが、このような人たちと一緒に、ボリビア集団で仕事をしております。Se espera actividades de voluntariado por parte de ustedes para ser parte de los miembros del ANACHA en la comunidad boliviana en Japón. はい。日本で一番今困っているのは、先ほどの先天性感染の人たち、あるいは陽性、抗体陽性者を見つけてもですね、すぐにこのような薬が手に入らないというのが非常に困った点であります。El problema referente a el tratamiento de la enfermedad de Chagas en el Japón es la difícil obtención de medicamentos terapéuticos. そして、このような形で、我々としては、レコメンデーションとしてですね、日本の感染症法へのシャガス病を追加することで、医療行政として国内の認知度を高めていきたい、こういうふうに思っております。Siendo la enfermedad de Chagas una enfermedad rara en el Japón, el tratamiento del Besnidazol no está aprobado como fármaco terapéutico. Las recomendaciones para prevenir la transmisión secundaria de la enfermedad de Chagas en Japón son pruebas obligatorias de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi en los centros de transfusión de sangre. Es necesario llevar a cabo actividades de sensibilización en diversos campos, como sociedades de enfermedades infecciosas, sociedades de obstetricia, sociedades de pediatría. Las recomendaciones importantes es adicionar el control de Chagas en los controles de enfermedades infecciosas. ということで、ありがとうございました。Muchas Muchas gracias. gracias por su atención.